Desde su aparición, los humanos han modificado sus formas de vida y su ambiente. Los primeros homínidos de los que se tiene la seguridad de que fueron completamente bípedos son los miembros del género Australopithecus. Estos aparecieron hace 3 o 4 millones de años atrás en el Gran Valle del Rift en el actual África. Prosperaron alimentándose de frutos y plantas que recolectaban de la naturaleza. Hace 2,5 millones de años atrás, continuando en la evolución del género, aparece el Homo habilis. Su dieta, mayormente de recolección, incluyó carne, aunque se desconoce si practicó la caza o carroñeo. Desarrolló la habilidad para tallar piedra y darle filo, y se caracterizó por la creación de herramientas líticas. Hace 1.800.000 años atrás, hace su aparición el Homo erectus, el hombre que camina erguido. Fue el primero que complementó la recolección de frutas y vegetales con la caza. Luego de un gran proceso de aprendizaje, lograron el conocimiento de la tecnología del fuego, uno de los mayores avances técnicos y culturales de la historia. Permitió que los hombres mejoraran y ampliaran su alimentación, los protegió de depredadores y el frío, y así pudieron migrar a lugares donde el clima era más duro. Estos avances tecnológicos le permitió al Homo erectus colonizar a otras regiones del continente africano, llegando a la actual Europa, el Próximo Oriente, India, China, el sur asiático y más tarde el continente americano. Estas lentas pero constantes migraciones consistían en pequeños grupos que se desplazaban en busca de comida y nuevos territorios donde sobrevivir, adaptándose a diferentes medios geográficos. Finalmente, hace unos 500.000 años atrás, aparece el Homo sapiens, el hombre sabio, la evolución al hombre moderno actual. Tras varios millones de años de caza y recolección, el hombre comenzó a dominar una serie de plantas y algunos animales, transformando y controlando así la base de su subsistencia. Este proceso se llama Revolución Neolítica y se dio en lo que llamamos la Medialuna Fértil o Mesopotamia, en los suelos de aluvión entre los ríos Tigris y Éufrates. Consiste en la introducción de técnicas de agricultura y ganadería que viene a reemplazar la explotación de alimentos de la naturaleza. Sus consecuencias fueron trascendentales. Un importante incremento de la población en aldeas de entre 250 a 500 personas y el desarrollo de la vida sedentaria. Así el hombre comienza su propio abastecimiento de alimento, donde siembra, cultiva y mejora por selección algunas hierbas, raíces y arbustos. Es decir, logra controlar la naturaleza mediante la agricultura. Las hierbas silvestres como el trigo y la cebada fueron la principal fuente de alimento. En estas aldeas se comienzan a dar las primeras expresiones ideológicas y primeras estructuras sociales, con una única cabeza familiar, que comúnmente eran los ancianos. Entre las primeras expresiones de culto se observa una religiosidad basada en símbolos relacionados con la fertilidad y la fecundación. Otra característica principal de estas comunidades neolíticas fue la preparación de ollas y vasijas para el almacenamiento y conservación de alimentos hechos con cereales y granos. También se encontraron los primeros indicios de la industria textil, prendas de vestir fabricadas con tejidos de lino y lana. Para que esto fuera posible, se debió disponer de otras series de técnicas e invenciones como el telar. Estas actividades no hubieran podido existir sin el esfuerzo cooperativo de cada comunidad. El aumento de la productividad agrícola, que aseguró excedente de alimentos, da lugar hacia el año 4000 a.C., lo que llamamos revolución urbana. Este desarrollo avanzó con rapidez y junto con la independencia económica de cada comunidad autosuficiente. La realización de obras públicas para el drenaje y riego de la tierra protegió al poblado, formando así una organización social consolidada y un sistema económico centralizado. El salto más llamativo fue el demográfico y urbanístico, pero el más sustancial fue el organizativo, que les permitió luego la comercialización a larga distancia, lo cual hizo que se expandiera la urbanización. Este comercio fue innovador gracias al sistema de intercambio de materias primas por productos manufacturados. Estos desplazamientos se realizaban de manera fluvial por el Tigris, Éufrates y el Golfo Pérsico. Las organizaciones estatales, templos y palacios, que es lo que distingue a las ciudades de aldeas. En el primero se realizan actividades de culto, almacenamiento de excedentes y sede de redistribución. El palacio es la residencia del rey y también se realizan actividades administrativas.
Estas características permitieron el surgimiento de las primeras civilizaciones. La primera fue Sumeria, caracterizada principalmente por la invención de la escritura cuneiforme, en tablillas de arcilla, utilizada para el registro y administración del comercio. Akkad fue fundada por el rey Sargón, comprendida por ciudades-estado. Mantenían abiertas sus rutas comerciales. Asiria era un imperio que se expandía y se contraía constantemente debido a las reiteradas guerras. Babilonia surge cuando Asiria pierde poder. El rey Hammurabi implementa la ley del talión y crea un sistema de control social, el Código de Hammurabi. Troya se dedicaba a la cría de caballo y en cuanto a la alfarería, crean el torno. Israel surge en Canaán, la tierra prometida. Consta de 3 periodos, llamados profetas, jueces y reyes. Siria se encontraba situada en el medio de superpotencias. Poseían rutas comerciales estratégicamente como un corredor de paso para las civilizaciones. Fenicia poseía ciudades-estado con puertos. Practicaban el comercio marino, destacados por la obtención del tinte púrpura del múrex. Por último, la creación del alfabeto fonético. Hace unos 20.000 años antes de Cristo se produjo la última gran expansión humana, la migración desde Siberia por el estrecho de Bering, llegando a tierras americanas cruzando puente terrestre entre los dos continentes, una tundra cubierta de musgo, líquenes y junco que albergaba abundantes animales, mamuts, caballos, bisontes y caribúes. Era un ambiente que brindaba amplios recursos para la vida de los cazadores-recolectores que se movían siguiendo las migraciones de los animales. Hasta hoy, la teoría de Beringia es la de mayor peso científico, por la cantidad de pruebas y restos encontrados, como la cultura Clovis, en las llanuras y planicies del actual territorio de los Estados Unidos. Restos que datan entre 12.000 y 13.000 años antes de la cultura de cazadores-recolectores especializados en la captura de grandes mamíferos. Una multitud de culturas con desarrollos diferentes fueron surgiendo a lo largo y a lo ancho del continente. En Mesoamérica se encontraban los Olmeca. Fueron los primeros artesanos que esculpían grandes cabezas y monumentos. Adoraban la serpiente emplumada, que consistía en una religión inclusiva adoptando dioses de otras culturas. Crearon un sistema contable vigesimal con la invención del símbolo cero. Practicaban un juego de pelota, de manera ritual, donde el capitán del equipo perdedor era sacrificado. La invención de obras hidráulicas como las chinampas, grandes áreas de cultivos, donde le ganaban terrenos a los lagos y lagunas. Le siguieron 3 ciudades más, Teotihuacán, Zapoteca y los mayas. Estas civilizaciones conducen al desarrollo político de los aztecas, quienes adoraban al dios de la guerra. Sus ciudades, con grandes estructuras piramidales destinadas al culto, tenían una marcada y jerarquizada organización social. El rey en la cabeza. La nobleza, comerciantes, campesinos, artesanos, siervos y esclavos. Todos ellos trabajaban en conjunto rindiéndole tributo al rey. Las sociedades del Caribe comprenden un conjunto de territorios insulares por donde los pueblos navegaron, migraron, intercambiaron productos y se relacionaron pacífica y violentamente. Entre ellos los taínos y caníbas, pueblos con complejas formas de articulaciones políticas, económicas y alcanzaron diversos grados de desarrollo cultural. Las sociedades andinas comprenden un conjunto de paisajes complejos, cordilleras, sierras, llanuras de altura y ríos. Se conforman varias civilizaciones como la Mochica, Nazca y Tiwanaco, luego las Moche y los Huaris, quienes después le dan origen al imperio Inca. Se produce en el Tiwanaku, encabezado por Pachacuti, el rey Inca, heredero hijo del sol Inti, a quienes ellos veneraban. Desde el Cusco, las clases sociales estaban jerarquizadas, organizadas, y la nobleza estaba compuesta por gobernadores, sacerdotes, funcionarios y militares. Luego estaban los aylus, donde se agrupaban los campesinos, las familias y los artesanos. Ellos eran administrados por un curaca, quien mantenía un sistema de reciprocidad. Hacia el sur del continente, en el actual territorio argentino, se encontraban distintas tribus aborígenes.
Los diaguitas habitaban los cerros y el valle del noroeste de Argentina, en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, norte de San Juan y el noroeste de Córdoba. Su elemento cultural fue la cerámica y lo textil. Después estaban los tobas y matacos, ubicados en el monte chaqueño y en la actual provincia de Formosa. Eran recolectores, pescadores y cazadores. Los guaraníes abarcaban las actuales provincias de Misiones y territorios de Brasil, Bolivia y Paraguay. Su método de transporte era mediante canoas por el río Paraná y la selva tropical. Los huarpes habitaron lo que hoy se denomina región de Cuyo, las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis, desde el siglo III, desde el río Yaxchal en el San Juan hasta el río Diamante en Mendoza. Los pampas habitaban las actuales provincias de San Luis, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Eran originarios del Imperio Incaico. Tehuelches o patagones eran un conjunto de pueblos amerindios que se ubicaban en la Patagonia y en la Pampa, que en un tiempo vivieron como cazadores. Los Selknam u Onas, esta cultura de vida nómade, vivió en el territorio insular de Tierra del Fuego. Los Onas estaban constituidos por dos grupos, los Selknam y los Haush.